Hola, muy buenas. Y hoy vamos a empezar de otra manera. Era yo hace 2 años, se podría decir, o 1 año y medio, donde decidí jugar un juego que tanto me gusta, que es el Batman Arkham Knight, donde decidí pues jugarlo en alemán. ¿Por qué no? Al escuchar el idioma pues me tienen que ayudar de una u otra manera y también para practicar lo que hoy en día sé, que en su momento aún no tenía estas buenas bases que hoy en día tengo. Entonces empecé a jugar, iniciando el juego donde sale todos los estudios, empresas o donde colaboraron y eso para crear el juego. Donde ya una vez entré a la pantalla de inicio, donde típicamente dice presiona tal botón o presiona cualquier botón para empezar. Donde ahí me entero que dice Zum Starten. Es decir, en lugar de decir zu starten para decir que para iniciar, decía Zum Starten. O sea, en lugar de decir zu, decía Zum Starten para iniciar. Si ya conocen la regla de zoom significa de propósito, es decir, yo compro tal cosa para tener cierta cosa. Entonces, esa es la palabra clave. Pero aquí en alemán, en lugar de usar el zoom para referirse al para, también he usado el zoom para. Entonces, he puesto que el video de hoy quiero enfocar sobre la sustantivización de los verbos en estos contextos, específicamente del zoom y del bind. ¿Dónde lo conseguí? Y bueno, en sí lo aprendí principalmente de los cursos de Deutsche Welle, específicamente de Nico Speck, B1, donde ha ido a explicar. Entonces vamos a ver tanto el zoom y el bind sustantivizado, donde se le añade o juntan SM. Y además vamos a ver si es mejor zoom o zoom o cuál es para cuál. Entonces quédate para vamos a descubrir. Empezando con el zoom, con la combinación de zoom más el neutral, que se usa porque es verbo, los verbos, si al momento de estabilizados, automáticamente son neutrales. Y es por lo mismo que son zoom. La preposición zoom más dem, que es das, que pasa das en acusativo y en dativo se hace dem, que combinándolos hace zoom. Y eso es totalmente igual como sucede en español. Por ejemplo, podemos decir de él, pero como ambas terminan con esa E, pues la juntamos y decimos solamente del. De igual manera, si decimos a él, pues combinamos y queda solamente la A y la L, donde se sustituye la E y queda al. Del coche, al campo y cosas así. Entonces, como. Y también en alemán existe más, pero vamos a enfocarnos solamente en Zoom, que es lo principal. Específicamente, no se confundan con otros, solamente creo que se queden con el Zoom más la sustantivización del verbo. Al momento de sustantivizar un verbo, el verbo, por ejemplo, que ya mencioné anteriormente, starten, iniciar, empezar, dependiendo del contexto, ese se hace, como es sustantivo, entonces la primera letra, es decir, la S de starten, se hace mayúscula. ¿Por qué? Porque es así la gramática alemana. Entonces la parte visual ya estamos cumpliendo, la parte escrita. Y ahora, creo que solamente tengan en mente que esto, o para referirse que indica ese propósito o finalidad, es cuando se usa el zum más el verbo sustantivizado. Porque también puede suceder que puedas contraer igual el zum y puedas decir otra cosa que no sea propósito o finalidad. Si es un sustantivo que es nativo del mismo sustantivo y no es un verbo que lo convertiste a sustantivo para dar a entender una oración. Entonces, espero que haya quedado bien esta parte. Entonces, si quieres usar el zoom con propósito o finalidad, ese es zoom más el verbo sustantivizado. Perfecto. Ahora, vamos a usar ambas, tanto zoom y umsu. Entonces, en ellos vamos a usar dos ejemplos para que te puedas dar la idea de cómo se llegan a usar. Empezando con el zoom, que es para cuando sigue un sustantivo, y umsu para cuando sigues de un verbo en infinitivo. Creo que eso es bastante claro. Como es un verbo en infinitivo, cuando dices su, starten, su sein, su haben, ese su indica el que es infinitivo, o sea que es independiente y se queda normal. O así, con un ejemplo de umsu, de ese contexto puede ser ich lerne Deutsch, nach Deutschland zu arbeiten. Es decir, dice, yo estoy aprendiendo alemán para trabajar allá, o estoy para trabajar en Alemania. Entonces, eso estás indicando. Mientras tanto, si usamos el Zoom, que tanto estoy comentando, quedaría de la siguiente manera. Ich brauche Energie zum Arbeiten.
necesito energía para trabajar. Entonces en esta parte solamente usé zum Arbeiten en lugar de usar zu Arbeiten. ¿Por qué? Creo que porque es más directo y además te ahorras de poner tanto la coma, el su, el su y el verbo en infinitivo. Estaría bien usar este mismo ejemplo en, con la regla umsu, pues también podría quedar. Y brauche Energy zu arbeiten, que sería, pues sí, literalmente lo mismo, pero para ahorrar eso y que sea un poco más directo y evitar el umsu, solamente usamos el zu y ya queda. Porque si usamos el otro que dije en el ejemplo pasado, que es ir lernen Deutsch a nach Deutschen zu arbeiten, ahí como podrías pues, armar el zu, porque no quedaría muy bien. O sea, podrías decir ich lerne Deutsch nach Deutschland zum Arbeiten. Pero queda mejor con la regla zum. Entonces, ahí para que se puedan dar una idea. Entonces, la principal diferencia entre zum y zum, literalmente ahora sí queda más a tu criterio, porque como vimos en Ich brauche Energie zum Arbeiten, pues también queda como Ich brauche Energie zu arbeiten, queda totalmente lo mismo. Pero para decir un poco más fácil y directo, no hacer tan largo la oración, porque evidentemente esta es una oración muy simple, pero imagínate ya oraciones que necesitas pues expandir o detallar. Entonces puedes usar ese zum para sustituir el zu. Pero cuando es un caso así como Ich lerne Deutsch, nach Deutschland zu arbeiten, ese pues ya necesitas un su porque ya necesitas especificar o eso. Entonces en sí ambos significan lo mismo. Pero si es una acción que ya directamente estás diciendo, pues utiliza zum, como en el ejemplo de Ich brauche Energie zum Arbeiten. Pero si estás diciendo que estás aprendiendo alemán para irte a un lado a trabajar, pues ya puedes usar el zu Arbeiten. Cuando necesitas detallar más, creo que puedes optar por zu. Si es algo más directo para indicar el verbo tal cual o lo que vas a hacer, pues usas zum. Y así ya queda, pues, te puedes dar igual a entender. Espero que haya quedado claro. De todas formas, practicando y viendo el video que ya he publicado sobre todo de hacer oraciones, ya irás viendo las diferencias. Entonces, lo principal aquí es que conozcas que existe un zu y el zum. Entonces ya queda bajo tu criterio o experiencia o práctica en cuáles se usa cada uno. Ahora, avanzando con el segundo tema o palabra que quiero abarcar aquí, que es igual, es la sustantivización del verbo, pero en lugar de ser zum es beim. Bei más el das, pero en dativo, es decir, den juntos, que es beim con m, y más esta sustantivización del verbo, que evidentemente queda en neutral. Entonces, ¿qué hace esta acción? ¿Qué quiere dar a entender? Bueno, indica una acción en transcurso o en simultánea con otra, como podría traducirse en español como mientras o durante. Un ejemplo, que es del mismo curso, Tarek hören beim Kochen Musik, perdón. Entonces, eso lo que significa es Tarek escucha música mientras cocina. En este contexto, el beim está dando esa indicación que significa mientras, durante. Entonces, Tarek escucha música y ahí es el beim, que significa mientras o durante, el cocina, mientras cocina. Otro ejemplo es beim Lernen trinke ich gerne Kaffee. Me gusta tomar café mientras estudio. O también se puede decir, mientras estudio me gusta tomar café, que ambos están totalmente igual en español. O bueno, se da a entender lo mismo. Entonces, eso principalmente. Entonces, by aquí indica ese transcurso. Estás haciendo X tarea mientras estás haciendo otra X tarea. Puede ser que una de ellas lo estés haciendo activamente y otra pasivamente, como el ejemplo pasado. Tare que está cocinando mientras pasivamente está escuchando música. Entonces, es para si quieres darte como una base ahí para que conozcas una y otra, ¿no? Y ahora, vamos a ver la diferencia entre el normal, o sea, el by que usas ese, más un sustantivo cualquiera no sustantivizado. Porque después te puedes confundir, sobre todo si estás escuchando o leyendo alemán, y puedes llegar a ver eso, porque ciertos verbos, puede ser que sí sean los verbos, pero
también sean sustantivos nativos. Espero que me haya dado a entender. O sea que literalmente un sustantivo, no sé, por poner un ejemplo, cogen, que es cocinar. Cogen también significa cocina como verbo, pero como sustantivo también lo mismo. Entonces ahí es donde existe esa diferencia. De todas formas, aquí para darse una ubicación o para ubicarse, el by normal, que literalmente es tal cual preposición, que luego confundimos con el mit, con el con, es para indicar con, de compañía. Como por ejemplo, ich bin bei meinem Bruder, estoy con mi hermano, o haciendo especificar, o estoy dando a entender que estoy con él en la casa, o sí, en tu hogar. Que para no confundirla, haz la pregunta de dónde. Sobre todo cuando tú estás haciendo esa oración, cuando tú estás creando oraciones o estás hablando en alemán, intenta ubicar, usar el wo para darte a entender si estás usando el by como preposición o con la sustantivización. Mientras tanto, el by de transcurso o el by más la sustantivización del verbo es para indicar una acción simultánea, como ya he mencionado anteriormente. Como otro ejemplo puedo decir es, tú telefonierst bei Spaziergehen. Spaziergehen. No he pronunciado muy bien, pero ahí va. Entonces, tú hablas por teléfono mientras paseas. Y aquí para identificado puedes utilizar preguntas como by o by, que es literalmente lo mismo, pero como para ubicarte en qué lugar específico fobai, bobai, perdón. Como pregunta para ubicarte cuando sobre todo estás haciendo, cuando estás produciendo el idioma. Entonces, así que solamente que el uso de ambos se diferencian y eso. Entonces, como dije anteriormente con el zoom, para identificar uno u otro, principalmente es cuando después de ese bind o zoom, después el sustantivo es un verbo sustantivizado. Pues como ya mencioné, hay luego verbos que pueden ser los verbos sustantivizados o sustantivos que son nativos de la sustantivización. Sobre todo sucede cuando están ¿cómo se dice? En plural, por ejemplo, anfag, die Anfang, creo que es femenino, pues indica que el inicio o el empezar como sustantivo. Pero cuando está plural, pues puede ser que tenga una E, ¿no? Pero sobre todo cuando estamos hablando en contexto de dativo, se le añade una E para el plural. Entonces aquí no le puede surgir esa confusión. Pero solamente quédense con eso. Verbos que estén sustantivizados puede declinarse a, como en el caso de zoom, para propósito o finalidad, perdón, y bind para indicar transcurso o tarea simultánea. Y ahí ya, si surge eso de que realmente es un sustantivo, creo que te puede ayudar bastante el contexto de la oración, como los ejemplos pasados que ya di que indican cierta cosa, que estás haciendo algo y hay otro como que otro está haciendo algo más, pues de seguro es ese, la sustantivización. Espero que haya quedado bastante claro. Hola, pasando entre la diferencia que de seguro muchos de ustedes surgieron es la diferencia entre bind y während, en la cual en sí ambos son iguales en contexto o en relación al español. Ambos significa mientras, durante, evidentemente cuando estás haciendo algo simultáneo, como ya puse en los ejemplos pasados. Entonces, ambos son correctos y expresan exactamente lo mismo, pero obviamente de su propia forma, con el bind o während. Mientras tanto, si quieres optar por una forma más rápida y formal, sin usar tanto sujeto especificado, no da tantos detalles y también no hace la oración tan largo, pues puedes usar el bind como el zoom, que es más directo. Mientras tanto, si quieres hacer lo contrario, pero igual, de forma formal o especificando y dando detalle de tu oración, pues utiliza el während. Solamente que este während sí exige usar otro sujeto. Vamos a verlo. Es la misma oración, solamente que adaptada para cada uno de estos. Pero en sí significan lo mismo. Entonces, en el caso de bind, usando bind, vemos que es ich esse chips beim Fernsehen. El verbo Fernsehen tal cual significa ver la tele. Todo eso, toda esa acción significa ese verbo. Mientras tanto, usando el während, es ich esse chips während ich fernsehe. Entonces, que ambos significa como papas, o yo estoy comiendo papas mientras veo la tele. Aquí la única diferencia, o lo que vemos, con los subtítulos que pongo acá, significa que
La única diferencia que puedes llegar a ver es que a lo mejor hay un sujeto extra o está además de este sujeto, porque el bind ya es como directo, como ya dije anteriormente, es directo. No estoy usando otro sujeto, o sea, es decir, otro ich para darme a entender. Pero si usas ese während, pues sí, sí que utiliza ese sujeto, porque no quedaría ich esse chips während versehen, no queda. Para eso, pues utilizas el bind. Entonces, como ya lo dije, dependiendo de tu criterio y eso, puedes usarlo de diferente manera. Pero si usas ese während, necesitas el sujeto, ese segundo ich, y ya conjuegas ese verbo. Si no, si prefieres usar el bind, pues solamente sustantivizas el verbo, como ya mencioné anteriormente, y ya. Literalmente ambos significan lo mismo. Y una cosa aquí que quiero detallar y que tenga muy en cuenta, el idioma en sí significa lo mismo. O sea, con este ejemplo, sobre todo de las papas y de viendo la tele, significan totalmente lo mismo. Entonces eso da pie a que tú en el alemán tienes plena libertad, evidentemente si sigues todo a correr, las reglas y todo, literalmente puedes aplicar esto y va a significar lo mismo. Entonces ahora queda bajo tu criterio, porque a poco no, también en el español u otro idioma pasa algo parecido, que o así como tú vayas a estructurando tu oración y eso, puedes hacerlo a tu manera, pero también se puede estructurar de otra manera y aún así significan lo mismo. Entonces principalmente quiero que se queden con eso, que es lo mismo. Bueno, ya hemos finalizado este video y bueno, ya vieron toda la diferencia entre, o sea, Zoom y el UMSU, que Zoom o UMSU ya queda bajo tu criterio, que vayas aprendiendo con las oraciones y con la práctica, y el Bind, que es para hacer cosas durante, simultáneamente, y la diferencia con el Während, o en caso que haya similares. Entonces aquí ya vieron todo. Entonces, evidentemente, la mejor opción, la mejor decisión o la mejor manera para que ese conocimiento que vistes hoy en este video te quede y que puedas, pues igual así, usarlo como si fuera tu idioma nativo, como estoy haciendo ahorita yo, es practicarlo tanto con escribirlo, con la ayuda de una IA, con alguien que conozca que ya sabe el idioma, o hablándolo, tanto con la IA o por tu cuenta o con alguien más. Así que eres libre en esa parte. Entonces, principalmente practiquen, porque no solamente al ver eso ya te hace conocimiento. Yo al momento de aprender eso cometí muchos errores y que ahorita con lo que expresé en este video es lo que ya, pues lo que ya he aprendido, que ya estoy muy seguro que ya no cometí esos errores, que gracias a esos errores sé que de esta manera que se estructuran tanto el zoom y el bind. Entonces, espero que le haya sido de gran utilidad este video y como siempre, muchas gracias y buen día.